Cuenta, señor secretario. Presidenta, se recibió del Servicio Nacional de Migraciones comentario y propuestas complementarias a los proyectos de ley del Director General de Policía de Investigaciones de Chile, su excusa, e informa que asistirá en su representación el prefecto Luis Silva, que estuvo presente la sesión pasada, acompañado del comisario Leonardo Alegría, y los dirigentes de la comunidad indígena mapuche, Comuna Padre Las Casas, que solicita actualizar e informar el proceso de creación del Ministerio de Pueblos Indígenas y los Consejos de Pueblos Indígenas. Y, por último, la Asociación de Municipalidades de Chile, en que envía un oficio ingresado a la oficina de parte del Palacio de la Moneda, mediante el cual se hace entrega al presidente de la República de 2 iniciativas en materia de seguridad pública. ¿Cómo fue lo último, perdón? La mucha. Remite un oficio que ingresó a la Presidencia de la República haciendo propuestas en materia de seguridad pública. Ya. ¿Y nos puede mandar a los senadores eso? Por supuesto. ¿Dónde se puede leer? ¿Es esta? No, esa es la propuesta del... ¿Dónde está la cuenta para leer? ¿Está en esta cosita o no? No, creo que esté. Aquí está, senador. El primer proyecto en tabla corresponde a la reforma constitucional relativa a la regulación migratoria. ¿Ya? Sobre particular se le pidió a la PDI su opinión sobre esta modificación en cuanto a los días que es posible mantener la detención, la modificación propuesta, y por su parte el Ejecutivo propone incorporar en el 19 número 7 un inciso final que diga... Espérame, déjame encontrarlo. Este se fue demasiado. Sí, hay varias más. Hay otra aquí adelante. Por supuesto. Estaba para usted, pues. Ya vamos a la reforma entonces. Fuimos los únicos que votamos responsablemente. ¿Sabe lo que votaron? Todos a favor. No, y lo que votaron a favor fue que cuando se inicie el procedimiento, disculpe director, cuando se inicie el procedimiento forzado de liquidación de una empresa, ya no se va a publicar en el boletín. ¿Cómo y dónde queda la fe pública? ¿Cómo la gente no va a saber? El argumento fue porque la empresa se veía Telemedicina lo que ustedes votaron, y el argumento fue porque la empresa se le va a desprestigiar producto para no darle en el piso a la empresa. Entonces, atenta contra el publicidad. Y además la fe pública, o sea, ya va a estar en manos del liquidador, ya no sé a esta altura cómo se llame, pero si la persona no es una buena persona, puede ir a negociar contigo, adquirir un crédito y la fuente donde... No. ¿Sí? ¿Pues cuánto? No. Efectivamente, pues. No, eso es fe pública. No, se fueron al chancho. Todos votaron así porque a la rápida. Nosotros no creímos, porque dijimos que la explicación es insuficiente. Y el viejo tuvo que salir a preguntar, y explicaron a la rápida. Y yo después salí a decirle al ministro y me dijo, no, es que era, a mí me dijeron, no sabía mucho, me dijeron que era... Sí. La banca institucional de respeto de la fe pública. Disculpe, ahora sí. Ya. En la propuesta que remite el Ejecutivo, reitera la norma original del proyecto, pero hace una prevención en que, coincidiendo con el propósito de tener mayor plazo para facilitar los traslados y las expulsiones de regiones, proponen incorporar en la ley de migraciones un nuevo artículo 134 o un inciso final de 134 existente que diga: con todo, en casos debidamente justificados en que sea imposible materializar la medida de expulsión en plazo de 48 horas, la Policía de Investigaciones de Chile deberá presentar una solicitud fundada al juez de garantía competente para que amplíe el plazo de privación de libertad por hasta 5 días. El juez podrá acceder a lo solicitado por la solicitud fundada. No sé si esto es en reemplazo. Director. Sí, nuestra
nuestra propuesta es que en lugar de modificar la Constitución, se aplique una modificación legal a la ley de extranjería, atendiendo que tenemos un diagnóstico compartido. Esto es que el plazo, para muchos casos de expulsiones, no es suficiente, el plazo de 48 horas. Entonces nosotros sugerimos hacer una modificación a la ley de extranjería, ya sea incluyendo un inciso final al artículo 134 o un 134 bis, que establezca que el plazo se puede ampliar. Digamos, el plazo específico pueden ser 48 horas más, 5 días. La PDI sugería la sesión pasada entre 5 y 7, de manera como abierta, entonces el plazo está por verse. Nosotros creemos que por una cuestión de orden quizás puede ser más conveniente solicitar al juez de garantía, luego que se cumple el plazo de 48 horas, una extensión de ese mismo plazo, o sea, 48 horas más, y que pasando por el juez de garantía esto pueda extenderse. Creemos que la modificación legal afecta exclusivamente el proceso de expulsión y mantiene la garantía constitucional de la detención para otros casos. Entonces nos parece que puede ser más expedito además en su tramitación. Director, cuando aprobamos la ley migratoria, nosotros ampliamos este plazo, llegamos aquí en esta misma comisión a un consenso, y si no me acuerdo, la ampliamos en la ley migratoria a 72 horas. A 72 horas. Y fue uno de los artículos que un grupo de diputados, entre ellos el presidente actual, recurrió al Tribunal Constitucional. Y la sentencia del Tribunal Constitucional fue uno de los artículos que acogió. Y nos dijo, dijo que efectivamente al estar este plazo en la Constitución, para que eso pudiera ser, debía modificarse el 19 número 7. Entonces, mi consulta a ustedes, ¿no podríamos modificar el 19 número 7, donde pusimos aquí 7 días, poner que no puede exceder de 5 días, regulándose de acuerdo a la ley migratoria, y en la ley migratoria ponemos el procedimiento que usted señala, que es solicitando esa ampliación de plazo al juez de garantía y todo lo demás? Ahora, solicitando al juez de garantía te vaya a demorar más de 5 días, pues. ¿Cómo lo haces? Porque sí, ponerlo solo en la ley es inconstitucional, porque el plazo de retención está en la Constitución, entonces no lo puedes modificar. Ya lo hicimos, ya lo intentamos, y nos dijeron que no. Sí, Presidenta, yo entiendo que en la figura de mantener las 48 horas, ¿ya?, luego solicitar ante un juez de garantía otras 48 horas, por ejemplo, se subsana esta incompatibilidad con la Constitución, porque el plazo no va a ser un plazo más entonces, sino que van a ser, por decirlo así, 2 plazos de 48 horas mediados por un juez de garantía. Nosotros hicimos la consulta a la Policía de Investigaciones respecto de del procedimiento, y lo que nos señaló la PDI es que con un llamado telefónico esto se resuelve. Hubo una comparecencia rápida, o sea, se puede, si es que van a tener que trasladar, pensemos en el traslado de una persona que viene desde Punta Arenas, ¿ya?, donde la Policía de Investigaciones ya sabe que va a tener que pedir una extensión del plazo, o porque no le han podido chequearle la identidad, evidentemente que la policía ya va a estar solicitando al juez una ampliación, y eso, según lo que nos comentó la policía, nuestro enlace que tenemos en el servicio, eso puede ser un procedimiento bastante expedito, que se resuelve en el curso de un día. Entonces, lo vemos viable y no lo vemos inconstitucional, toda vez que es el plazo 48, no es que se cambie el plazo, se mantiene el plazo 48 y se extiende mediando por el juez de garantía. Quizás lo que pasa con eso, va a depender de cada juez de garantía. Van a haber algunos que te lo van a dar y va a haber otros que no te lo van a dar. No va a ser una norma porque no va a estar establecido, y por lo tanto un juez de garantía puede decir que sí y otro puede decir que no. ¿Por qué no revisaron ustedes la sentencia del Tribunal Constitucional en que decía que lo que había que modificar era el 19 número 7? Sí, pero es que el artículo propuesto, si mal no recuerdo, en ese entonces, de las 72 horas, era distinto de esta propuesta. Porque no estaba el juez de garantía al medio, y era simplemente extender el plazo de detención y no prorrogarlo a través del juez de garantía. Presidenta, sí, a mí, o sea, yo tengo la misma duda que usted plantea. Sería bueno revisar el fallo del Tribunal Constitucional, cuál es el fundamento, porque a mí como como a simple vista tiendo a creer que no se puede, pero
pero habría que ver bien los términos en los cuales se redactó el fallo respecto a la norma que se había aprobado, porque entiendo que eran 72 horas pura y simple y no ampliable. Tengo una duda, porque en el caso, no sé si todavía existe una excepción en la ley antiterrorista, y si esa excepción es constitucional, ¿por qué esto no habría de serla? Entonces, ahí es la única duda que tengo. Sí, lo que pasa es que el artículo número 7, letra C, inciso segundo, De la Constitución. de la Constitución dice: si la autoridad hiciera arrestar o detener a alguna persona, deberá, dentro de las 48 horas siguientes, dar aviso al juez competente poniendo a su disposición al afectado. Y aquí agrega la excepción: el juez podrá, por resolución fundada, ampliar este plazo hasta por 5 días y hasta por 10 días en el caso que investiguen hechos calificados por la ley como conductas terroristas. Está la excepción en la Es la Constitución. Constitución, es la Constitución. Poner la excepción. 19 número 7. letra C, el derecho a la libertad personal. inciso segundo. Ya, o sea, por eso no deberíamos cortar la excepción a la ley terrorista, pero es constitucional la excepción. Ya, y agregar algo así, y la ley de... El proyecto lo que propone, Eso. el proyecto propone agregar este lapso de 48 horas, que es el general, no se considera para efecto de materialización de expulsiones administrativas. En este último caso, corresponderá a la ley fijar el plazo máximo, el que no podrá en todo caso exceder de 7 días corridos. Esa es la propuesta de De reforma acuerdo a eso constitucional. podríamos poner que no podrá exceder de 5 días y ponemos... Es ampliable hoy día hasta 5 días en todos los casos, por resolución fundada. No, Pero léelo. no, dice, dice, el juez podrá, por resolución fundada, ampliar este plazo hasta por 5 días, esa regla general. Y hasta 10 días en el caso que investiguen hechos calificados como terrorista. La ampliación de los 5 días ya existe por resolución fundada para los casos no terroristas. A ver, es que ese es el tema, Juan Pablo. Ese es el tema. En todos estos casos de detenciones hay un proceso, hay un juez. Este otro plazo son las llamadas retenciones, ¿no es cierto? Porque una persona que va a ser expulsada administrativamente no es detenida, es retenida, no tiene un proceso judicial, no hay un juez, porque esa persona no está detenida. Con la nueva ley migratoria, el ser ingresar clandestinamente ya no es un delito tampoco. Entonces, no hay un proceso judicial, no hay un juez que esté viendo una causa. Entonces, no le aplicas estas normas. Tendría que iniciar un proceso. ¿Y de qué vas a iniciar un proceso si no hay un delito de por medio? Es un proceso administrativo. No, retener siempre se habla, detener es el concepto penal. Retener siempre se dice que es un concepto más asociado a lo civil. Ayer lo estuvimos hablando en el tema de infraestructura crítica. Y se dice que jurídicamente cuando hablas del tema penal o de detener a una persona, no puedes usar la palabra retener, sino que detener. Y por eso siempre cuando se habla del tema de la migración en particular, se debe utilizar la palabra retener, que la PDI no puede detener a los migrantes, que era el tema que hablábamos ayer en infraestructura crítica. Y por eso... Entonces, y si ponemos, entonces, si la autoridad hiciera arrestar, detener o retener a alguna persona, ¿cambian algo? Pero es que no hay un proceso. ¿Qué juez? No, porque ¿Qué juez? cuando tú detienes pones esa disposición del juez competente, pero cuando retienes no. No, porque no hay juez competente. Es una falta. Es el proceso, senador, que se da, por ejemplo, cuando uno ingresa a un país extranjero, Estados Unidos, España, que la policía lo puede retener si no lo deja entrar. No está detenido ni lo Pero aquí no hay una persona migrante
no la pueden detener. No la pueden detener. Si lo único que ha hecho es ingresar clandestinamente o en forma ilegal. Si esa persona ha cometido un delito, la pueden detener. Pero entonces esa retención tiene el mismo plazo de 48 horas, a pesar de que no es detención. Exactamente. Pero entonces, ¿por qué se le aplica el plazo si la definición es distinta? Están haciendo un acto distinto. ¿Por qué no existe? Porque la PDI tiene, para poder expulsarlo, que ir a buscarlo y dejarlo en su cuartel o en un lugar digno para poder... Claro, pero le aplican lo que corresponde a la detención. Sí, porque de alguna manera es una privación de libertad, porque la persona no puede salir del cuartel porque está sujeto a una medida administrativa, no penal, administrativa, de la autoridad administrativa, que es la expulsión administrativa. ¿Puedo decir algo? Sí. Es que yo soy partidario de hacerlo al revés. ¿En qué sentido? Ponernos de acuerdo en qué queremos. Y una vez que nos pongamos de acuerdo en lo que queremos, veamos cómo se hace, desde el punto de vista jurídico. Es decir, si requiere una reforma constitucional, si requiere una reforma legal. O sea, porque nosotros tenemos que solucionar un problema práctico. Y por eso es clave lo que ha dicho la Policía de Investigaciones, que son los que están a cargo de los asuntos operativos en esta materia. Entonces, creo que lo que hay que hacer es ver cómo se resuelve esto desde el punto de vista práctico. Obviamente con todos los estándares correspondientes para que no haya ningún tipo de abuso. Y una vez que nos resolvamos lo práctico, podemos traer el debate si se requiere una reforma constitucional o basta la reforma legal. Lo práctico no es retención hasta por 5 días para el caso de personas que ingresan. O sea, yo creo que al revés, yo creo que ya estamos de acuerdo en que son 5 días, ¿o no? Hasta por 5 días. Sí, ahora, ahí nosotros consideramos que... O sea, ya lo dijo la ministra en la sala. Claro, ahí consideramos que es importante como para resguardar la figura constitucional de las 48 horas, que esa se pueda renovar cada 48. O sea, si son necesarias una segunda renovación puede ser, de garantía. Pero al ser una falta administrativa, ¿ya? En muchos casos, no en todos, pero en muchos casos la expulsión es derivada de una falta administrativa. Sí. Entonces eso hace más complejo aún aplicar la detención o extender el plazo de detención, porque no es un delito. Entonces, ese fallo es a raíz de lo que ustedes pidieron, pues. Entonces hay que leer el fallo del Tribunal Constitucional. Si lo ponemos simplemente en la ley... Este es el comentario. Ya, pero no se entramos al tiro, pero a ver, ¿habría acuerdo entonces que el plazo podría ser ampliable hasta 5 días? Y hay que ver la forma. Entendido que es ampliable, yo creo que la regla general es 48 horas. O sea, yo también creo, si la mayoría de las veces yo creo que aplica las 48 horas. Si eso es simplemente cuando necesitáis pasaje aéreo, que no hay vuelos, que están copados, son en cierta fecha. Por eso siempre tiene que decir hasta. Claro. Y además puedes en la ley agregarle que la PDI tiene que demostrar que no puede ejecutarlo. Y bueno, tendrá que pedirle visto bueno al Ministerio del Interior, a ti, no tengo idea de tiempo. Pero es que no pueda, porque también, la ministra aquí también decía, y todos sabemos que es difícil, o que muchas veces la expulsión administrativa no pueden llevarse a cabo por la dificultad de la notificación. Entonces, si tú logras notificar y ejecutoriar un decreto de expulsión, y luego tienes que dejar nuevamente que la persona se vaya porque pasaron las 48 horas y no lograste, tienes que volver a buscarla para encontrarla, para volver a notificarla. Entonces, ya no lo encontraste más, po. Sí, no, estamos de acuerdo con el problema, con el diagnóstico, eso lo tenemos súper claro. O sea, usted cómo se resuelve, digamos, si es la Constitución o hacemos una aplicación específica que incorporen los casos que van a ser expulsados por una falta administrativa solamente. Entonces ahí me parece que el plazo de detención constitucional, extenderlo, digamos, puede ser complejo en esos casos. Pero es que no estás hablando de los de arriba, sino que es precisamente para la expulsión administrativa. Porque si tú, yendo a pedirle la autorización al juez de garantía, me lo estoy asociando mucho más a un tema penal y el ingreso ilegal o clandestino dejó de ser un delito. ¿Por qué lo vamos a llevar a un tribunal de garantía? ¿Por qué mejor el plazo que lo autorice el Ministerio del Interior o no tengo idea quién? Pero lo que pasa es que hay una persona que está privada de libertad sin haber cometido un delito. No, está... Bueno, sí, privada de libertad, prohibido su desplazamiento. Claro,
O sea, está retenido por la policía por hasta 5 días, casi una semana, sin No, haber cometido un delito. por 48 Por horas. 48, por eso creemos que quizás... ahora... Pero para ser efectivo algo, no está retenida, porque sí, está retenida para ser expulsada. Se supone Sí. que ya ha habido todo un proceso, que él ha podido ejercer todas sus garantías, todos sus derechos, y la autoridad administrativa, después de un debido proceso, ha determinado expulsarla. Sí. Sí. Entonces, Pero aún así se le restringe, en ese procedimiento administrativo se le restringe la libertad de circulación. ¿Ya? Es que yo tengo Podría perdón, ¿puedo decir una cosa? Yo entiendo que el rol del juez de garantía es garantizar, para la redundancia, que cualquier persona que está privada de libertad, porque sea retención o detención, está privada de libertad, no se respeten sus derechos básicos, que haya un fundamento legal por el cual se encuentra en este caso privado de libertad, que no haya ningún tipo de abuso. Ese es el rol del juez de garantía, va más allá de si se trata o no como principio, digo, no estoy diciendo que así está regulada la ley, va más allá de si es que está detenido por la comisión de un delito o otra circunstancia. o sea que los jueces de garantía van a tener distintos criterios. O sea, de nada te va a servir en el plano de 5 días. Sí, uno De garantiza. nada te va a servir. Uno muy garantista es decir, por libre, porque... De nada te va a servir. No, o sea, se supone, y yo entendí, que lo que tratamos de hacer es que la ley migratoria surta efecto, ¿no es cierto? Sí. El diagnóstico que tenemos, que tanto señaló usted como la ministra, es que, según usted, según yo, falta voluntad política, según usted, la ley es mala y no se puede aplicar. Son distintos puntos de vista. Entonces, usted dice, busquemos la forma de cómo la aplicamos. Pero busquemos la forma de que verdad cómo la aplicamos, porque esto te la va a hacer igual de inaplicable. Sí. Exactamente igual de inaplicable. Sí. Le voy a dar un dato a propósito de esta diferencia, que puede redundar en que la persona que está retenida por una falta administrativa eventualmente pueda recurrir. ¿Ya? El año 2021 se materializaron 246 expulsiones administrativas y hubo 622 revocaciones por Tribunal de Justicia por falta de procedimiento en la mayoría de ellas. No todas, pero entonces tenemos una tasa de revocación de expulsiones administrativas que es altísima, que es histórica. El 2018, 116 sobre 300 materializadas. El 2019, 238 sobre 570 materializadas. Y así, el 2020, 151 sobre 200 más materializadas. Entonces, también tenemos que pensar, creo yo, para ser más eficaz la ley y en este aspecto, ¿ya? Yo no creo que la ley sea mala. Yo creo que tiene aspectos mejorables que nosotros en la implementación no hemos ido dando cuenta. Y uno de ellos es el de la expulsión. ¿Ya? Y uno de los problemas que tenemos, efectivamente, es el de la notificación, el procedimiento, digamos, que es engorroso, burocrático, etcétera. Pero también nos preocupa el que las expulsiones puedan ser detenidas por recursos que presentan las personas que están en este procedimiento. Que por eso no lo podía evitar, si la persona tiene el derecho a pataleo. Creemos que mediante el juez de garantía puede eso de alguna manera subsanarse y evitarse, porque va a haber menos posibilidades de que con una falta, ¿ya?, administrativa se apliquen criterios que normalmente han sido pensados para una detención por comisión de delito, etc. Al revés, yo creo, mi humilde opinión, es que, a ver, si tú tienes un decreto de expulsión ejecutoriado, para llegar a eso has pasado por todas las etapas o todas las instancias, incluso judiciales. Por lo tanto, está ejecutoriado. Si tú llegas a eso y no hay pasaje, ya, tuviste que ampliar las 48 horas, y tú me dices, el migrante o alguien que lo ayude va a interponer un recurso a un juez de garantía, es mucho más factible que no le acojan ese recurso si la ampliación de esa retención está resguardada en la Constitución que simplemente en una ley. Que esté en la Constitución y que el procedimiento esté en la ley. Porque efectivamente la Constitución establece el principio general y el procedimiento como se obtiene en la ley. Pero si solamente la tienes en la ley,
yo te puedo asegurar que en virtud del 19 número 7 van a acoger la mayoría de los recursos de esa ampliación de plazo. Los tribunales te van a decir que esa ampliación de plazo de retención que está en la ley es contraria al 19 número 7 y por lo tanto todos te la van a acoger aun cuando el juez de garantía la haya dado, y la mayoría de los jueces de garantía te la van a rechazar por no haber modificado el 19 número 7. Entonces, no modificar el 19 número 7 no es modificar el plazo de detención, eso queda intacto, es un inciso final que diga estricta relación, ¿no es cierto?, con las expulsiones administrativas y que diga, que establezca hasta un plazo de 5 días máximo que va a estar, el procedimiento para eso va a estar determinado en la ley. Pero aquí está el concepto general que autoriza a que lo modifiques en la ley. Y en la ley, si quieres ir al juez de garantía, bueno, anda al juez de garantía, pero ese juez de garantía ya no podrá rechazarlo, al menos porque no está en la Constitución, y si el migrante reclama, tampoco la Corte va a poder decir esto está en contra del 19 número 7. O sea, al menos despeja algunos temas, cuando más encima ya tienes una sentencia del tribunal, ¿no es cierto?, constitucional, que la vez anterior, cuando este plazo era 72 horas, te dijo, ese plazo es inconstitucional porque para ello previo debieron haber modificado el 19 número 7. Porque esta distinción de detención o retención la hacemos nosotros aquí o más doctrinariamente. Pero legalmente es, ¿no es cierto?, la libertad personal está de alguna manera, sea retención o detención, está limitada. Y eso no puede ser superior a 48 horas, salvo, como dice esto, que sea fundada, pero eso es por algún tipo de delito. Y en este caso no hay delito. Entonces, por eso requiere, según el Tribunal Constitucional, y que yo lo comparto, una norma especial. Eso es el tema. Pero, presidente. Yo entiendo que el rol de los jueces de garantía es velar por el respeto a los derechos del imputado y demás intervinientes. Sí. Y por tanto, es la protección de los derechos fundamentales. Y esto es para evitar que haya no solo una detención arbitraria, sino que una detención que no se realiza con las condiciones básicas de respeto a los derechos de quien está privado de libertad. Y entiendo que en el caso de la Constitución, incluso cuando se amplía 5 años, perdón, 5 años, 5 días. Es un exceso. Es un exceso, 5 días, que es por resolución fundada. Y en el caso de 10 días por conductas terroristas, es siempre con la participación del juez. Porque hay un proceso, claro. Siempre con la participación del juez. Entonces la pregunta es, una persona en Chile, independientemente de la necesidad que tenemos que resolver, ¿puede estar privada más de 48 horas de libertad sin que haya un juez que al menos participe de alguna forma, que no necesariamente puede ser presencial, ojo, para garantizar el mínimo, un mínimo de respeto a los derechos de esa persona que está privada de libertad? No sé si me explico. Yo no te discuto eso. O vamos a tener una persona de la general 5 días y que sabe en qué condiciones. Entonces, es ahí donde yo creo que queda el primer debate. Lo segundo, creo que hay que resolver el tema práctico. Está claro que las 48 horas no alcanzan, se requieren eventualmente 5 días como medida excepcional, o 7, no sé. Ya, 5, por decir algo. 5. Y lo tercero es que tenemos que ver si esto requiere una reforma constitucional. Entonces, para ver si requiere una reforma constitucional, yo tendría a la vista el fallo del Tribunal Constitucional, para ver si lo resolvió por lo mismo que creemos o por algo distinto. Porque a veces uno dice que algo fue declarado inconstitucional. En este caso fue control preventivo por un requerimiento de diputado. Fue requerimiento, pero fue ex ante, o sea, fue antes de que la antes ley de publicar la ley. Fuera promulgada. No fue un control por inaplicabilidad, podríamos decir. Y yo vería los fundamentos del fallo, porque no vaya a ser que sea por razones distintas y que yo tiendo a creer que es necesaria la reforma constitucional, pero veámoslo en detalle para ver si es necesario o no. Pero, presidente, si yo no estoy... Presidente, si bien digo, no estoy en desacuerdo con usted. Lo que yo digo es que se requieren las dos cosas. Porque con lo que plantea el Ejecutivo se resuelve lo que usted señala, que, ¿no es cierto?, un juez de garantía o un juez cualquiera
verifique la necesidad y el respeto debido de los derechos de esta persona que está retenida. Pero la reforma constitucional se requiere para que ese juez de garantía no rechace todas las peticiones señalando o fundándose el 19 número 7 que establece las 48 horas. Porque no basta la reforma legal y que los reclamos y que las Cortes también no rechacen todos los reclamos fundándose en el fallo ya del Tribunal Constitucional y también en el 19 número 7. Entonces yo creo que yo haría las dos cosas, la reforma constitucional y la indicación del Ejecutivo de la ley estableciendo el procedimiento. Pero no tengo problema en que, para dejarlo tranquilo a usted y a los demás senadores que así lo estimen, leer la sentencia del tribunal. Yo no lo tengo acá, pero lo tengo en mis documentos en la oficina. Dejemos eso pendiente. ¿Cuál es la segunda, Juan Pablo? De acuerdo a la reforma legal, la pregunta es si se requiere además reforma constitucional. O sea, yo voy a insistir en la reforma constitucional y la voy a someter a votación una vez que leamos el fallo del tribunal. ¿Ah? Y no tengo inconveniente de estar de acuerdo con la indicación del Ejecutivo aprobada la reforma constitucional. Juan Pablo, la segunda indicación del Ejecutivo. No, respecto a este boletín es la única que formula el Ejecutivo. Ok. Vamos entonces al proyecto de ley. Respecto al proyecto de ley, ¿del proyecto? Sí, yo le pediría que en la próxima sesión téngale papelito. Ya. Sí. Tenga comparado. Sí está ahí, pero es menos práctico. Sí. No, porque aquí uno escribe. Sí, de acuerdo. Sí, Sí, el 100%. sí. Sobre todo los que somos más viejitos. Estoy de acuerdo. A mí me gusta escribir al lado. La primera enmienda que propone el proyecto es la ley 20.430. Refugio. Sí. Lo que propone la moción dice: el Estado de Chile dará trámite a las solicitudes de declaración de calidad de refugiado a las ¿Puede personas. pedir que impriman los ¿Los comparados? comparados? Por supuesto. El comentario del Ejecutivo señala lo siguiente. El artículo que se propone, el inciso que se propone dice: el Estado de Chile dará trámite a las solicitudes de declaración de calidad de refugiados a las personas que, además de cumplir con los requisitos establecidos en el presente artículo, hayan llegado a Chile directamente desde el Estado en el cual se generaron las condiciones que hacen necesaria su protección. En caso contrario, esto es, si transitaron antes de llegar a Chile por un país en el que tales riesgos no existían, su solicitud no será pertinente. El Ejecutivo sobre el particular señala que consideramos que, si bien es un antecedente relevante a considerar en la admisibilidad del caso a trámite o la resolución de las peticiones de refugio, no se puede descartar una solicitud de refugio por el único antecedente de que haya transitado por un tercer país. Hay que considerar diferentes antecedentes, como por ejemplo el tiempo de permanencia de ese país, la disponibilidad de protección estatal en ese país intermedio, si formalizó una solicitud de refugio ante las autoridades de tal país, la existencia de hechos que pusieran en riesgo su vida o seguridad del estado de tránsito, y la persistencia de algún ánimo persecutorio o lesivo a su respecto, entre otros. Sin perjuicio de la importancia que tienen estos antecedentes en el proceso de determinación de la condición de refugiado, es necesario considerar esos antecedentes a la luz de un procedimiento de determinación de la condición de refugiado, o bien la admisibilidad al procedimiento, sin poder descartar todo requerimiento de protección internacional por este único antecedente. Asimismo, el Servicio estima que se generaría una vulneración al principio de no discriminación contenido en el artículo 8 de la Ley 20.430, en tanto aquellas personas que viajen vía aérea o desde países fronterizos tendrán un trato diferente respecto a aquellos que van a transitar por países intermedios por la ubicación geográfica de su país de origen, o bien el medio de transporte empleado para su tránsito hacia Chile.
Ese es el comentario del Servicio de Migración. ¿Pero hay indicación, director? Porque esto habíamos conversado y usted tenían iban a hacer propuestas. Sí, no hay indicación. Nosotros proponemos integrarlo como antecedente relevante al examen de admisibilidad. El haber pasado por un tercer país. Nos parece que la noción de tercer país seguro que nosotros adherimos, esto es la posibilidad, digamos, establecer como requisito que una persona que, por ejemplo, tiene ya otorgada la protección en un país que consideramos seguro, por poner un ejemplo, Ecuador, Perú o Colombia, ¿ya? En términos de la persecución política que pueda recibir la persona, es suficiente para no acoger a trámite una solicitud de refugio en Chile. Ese nos parece que es un principio importante. Nos parece que esto hay que avanzarlo en términos de integrarlo en los antecedentes para la admisibilidad y al mismo tiempo creo que hay que avanzar con procedimientos de intercambio de información con terceros países. Nosotros tenemos, en el marco de la Alianza del Pacífico, un sistema de intercambio de información policial. Creemos que avanzar en esa línea de información sobre refugio y protección nos va a permitir implementar esto de manera más eficiente. Nos parece que transitar por un país, ¿ya?, no es suficiente para rechazar una solicitud de refugio, porque no estaríamos cumpliendo con el compromiso de entregarle protección a aquellas personas que efectivamente están siendo perseguidas por dictaduras, como ocurre en algunos casos acá en América Latina. Yo aquí tengo una postura distinta, por lo siguiente, porque creo que hay un factor objetivo y también un factor, no sé si la palabra sea subjetiva, pero que tiene que ver con el caso concreto. Uno podría decir, mira, objetivamente tal país tiene democracia, cumple separación de los poderes del Estado, elecciones periódicas, claro, etcétera. Pero puede que la amenaza de la cual viene arrancando una persona, que puede ser la acción del Estado, también puede ser la acción de particulares. O sea, una persona que viene arrancando de algún grupo armado, por razón ideológica o delictivo, crimen organizado, narcotráfico, etcétera, donde hay un país que sea ejemplar, pero tiene capacidad operativa. Entonces creo que la realidad es muy diversa. Pero yo insisto, el tema de los refugiados más estadísticamente es irrelevante para la crisis migratoria que se ha generado en el último tiempo en Chile, bueno, en los últimos años. O sea, no es el tema no es el problema. El problema migratorio no está generado por los refugiados. ¿Serán cuántos al año? Menos de 100. Y eso no origina una crisis migratoria. Es más, conversaba con el director, pero es altamente probable que en el caso de que se le ha concedido estatus de refugiado en Chile vengan nada más de Ucrania, o sea, de otra parte del mundo. Y tiene que ver con una situación bien compleja, respecto a la cual ha sido muy sensible por lo demás y muy activo el propio senador Edwards. Entonces, primero, no creo que el problema migratorio en Chile esté radicado en los refugiados, porque estadísticamente es excepcional. O sea, creo que todavía hay capacidad de acogida y de respuesta del Estado de Chile. Pero segundo, el insistir en que tiene que ser el primer país al cual ¿cómo se dice? Por el que transita, sí, al cual que transita. Como un requisito, me parece que puede ser sumamente restrictivo respecto de la multiplicidad de casos concretos que pueden haber. Y por eso yo sé que es un caso, controversial, pero la situación del general Prats en Argentina, donde en Argentina había efectivamente una democracia formal, y bueno, y no olvidemos que él estaba advertido de que corría riesgo, quería salir del país, se le ofreció un pasaporte de otra nacionalidad y él dijo que un excomandante jefe del ejército no podía salir de ningún país y no podía cruzar ninguna frontera si no fuera con el pasaporte de Chile. Entonces, en ese caso iba a correr riesgo de estuviera donde estuviera. Está bien, bueno. No es este caso general, presidente. Está bien, después hubo un atentado en Washington, en fin. Pero lo que quiero decir es que la realidad es diversa y por tanto esto de que yo cruzo la frontera y tengo que quedarme en ese país puede ser que no sea una protección suficiente para una persona que necesita refugio y necesita ser reconocido como tal. Ese es mi punto. Yo, o sea, tratando de juntar las dos cosas, eso es lo que voy a intentar. Efectivamente, yo creo que hay muchos casos de refugiados que tú tienes que salir del país y después ver qué hacer. Ahí mencionaba el caso de Ucrania, o el caso de Venezuela pareció. Tú tienes que salir de Ucrania, tienes que salir a Polonia, o tienes que salir a Hungría y de ahí ver qué hacer. No es razonable decirle a la persona que está refugiada en Ucrania o de Venezuela si no hay posibilidad de salir de otra manera que simplemente en la frontera. Entonces quizás lo que podría hacerse
solamente en ánimo de juntarlo, es que no haya pasado más de un país. Ya salió Colombia y de Colombia tendrá que decidir. Y de ahí se verá si se acepta o no. Pero permitirle a la persona, por último, que salga la situación. Ya está perseguido por el cartel de Guanajuato. Bueno, saldrá a El Salvador y después verá. Quizás que se permita uno. Pero, No sé, estoy pensando en sé, voz alta. No sé si eso yo no sé mejora la... Porque yo tengo una opinión distinta, porque la persona sale para donde puede. Y sigue transitando para donde puede. Ahora, yo entiendo el punto. La senadora Elsberg, que por eso, aun cuando yo no comparto su punto de vista, no creo que sea un tema antojadizo, lo dije el otro día. Claro, la persona puede tratar de querer irse al país donde haya mayor prosperidad, no protección, pero mayor prosperidad, oportunidad. Entonces, claro, si a una persona le dicen, bueno, puede llegar a un país de Europa, bienvenido sea, o Estados Unidos, bienvenido sea, y si tiene que ir transitando por 40 países para tratar de llegar a Europa, hay un incentivo que ya no tiene que ver con la protección objetiva que se requiere, sino que tiene que ver con ir a un país con el mejor estándar de vida donde va a tener mejores oportunidades. Yo entiendo ese punto, pero por otro lado, la persona puede salir al país fronterizo y después a otro fronterizo y a otro, y aún así, o sea, no es mecánico, no es un país. A ver, ¿qué lo quiero decir? Esto no se resuelve con una receta establecida en la ley que sea como un traje a medida, porque como la realidad es diversa y hay multiplicidad de casos, siempre puede requerirse eventualmente que Chile sea el país de refugio o el primer país de refugio real para esa persona. Aunque haya pasado por, voy a exagerar, 30 países antes. Porque la casuística en esto es infinita. Entonces, tener una fórmula que sea tan restrictiva, tan objetiva, de, usted estuvo en un país, ya no puede volver a transitar. Usted estuvo en dos, tampoco. Porque la realidad es diversa y es compleja. Y lo segundo, creo que si sigo insistiendo, esto es estadísticamente irrelevante. Yo no sé cuántos serán los refugiados que hubo el año 2022. Sería bueno tener a la vista esa cifra. Porque si es un número irrelevante, no es, o sea, lo que ha generado el problema migratorio en Chile no son los refugiados. Yo tengo la convicción de que es así, no son los refugiados. Sí, probablemente, pero es parte también del problema. Tiene que ver con el ingreso irregular y tiene que ver también que aunque efectivamente han ingresado más personas de las que el país puede recibir, otorgándole condiciones de vida mínimamente dignas, que yo creo que es el objetivo que uno puede tener en política migratoria. O sea, vamos a recibir a todos los que vamos a recibir dignamente, porque si al final no es así, se hace un deterioro para aquellos que Chile recibe y se hace un deterioro para aquellos que también desde antes están en Chile, eso es evidente. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo insisto que uno tiene que distinguir absolutamente. O sea, yo soy partidaria absoluta de la ley de refugio. Creo que eso humanitariamente tiene que existir aquí y en todas partes del mundo, y por eso existen los tratados que existen. Pero yo comparto este principio del que existe en Europa. Cuando tú estás en América Latina, además rodeada de democracia, a excepción de Venezuela, y hoy día, bueno, estamos un poco complicados en Perú, pero la gente, los migrantes que están llegando a Chile de Venezuela, que tú puedes decir, vienen saliendo de su país, arrancando porque no hay una democracia ahí, está en peligro su integridad, su vida, son perseguidos políticos. Para llegar a Chile, ingresar por Colchane, pasaron por Ecuador, pasaron por Colombia, pasaron por Perú, Bolivia. Chile es el 5º país, no pueden haber ingresado de otra manera para llegar por Colchane. Hay muchos de ellos que tienen residencia definitiva en Perú. Entonces, una cosa es cuando tú requieres refugio y protección, y otra es cuando tú decides que quieres vivir en un país porque tienes una mejor protección o proyección de vida, donde quieres rehacer tu vida. En el primer caso, refugio, necesito protección. Pero cuando yo quiero, ya no estoy en riesgo en mi vida, y ahora que tengo que ver dónde la rehago, ley migratoria. Y eso tú lo tienes que definir de alguna manera. Sería bueno tener a la vista cuáles son los casos. Primero, a ver, hagamos un poco de historia. Pero es que tampoco, pero déjame terminar con esto. Perdón. No bastan necesariamente los casos, tú tienes que tener una política clara para que no se produzcan abusos. Yo fui intendente, cuando yo fui intendenta produje un problema internacional, yo debo reconocerlo, yo soy apasionada, y en ese tiempo eran los colombianos.
Y llegaron muchos colombianos, pero muchos colombianos a mi región. Y yo pedí los antecedentes a todos los refugiados, porque llegaban y teníamos que darle una entrevista a la gobernación, y entonces dije, pero esta cuestión es muy rara. Y todos llegaban con la misma carta. Era una carta tipo que se bajaba a internet. Y yo dije, rechacen toda la cuestión. Y llegaron de la UNO a pedirme de estas cosas, y me retaron todo el mundo, me llamaron de Santiago, que cómo se me ocurría hacer eso, pero eso era un fraude. Entonces, hay abusos que uno tiene que de alguna manera regular, aunque no sean muchos casos, presidente, porque finalmente, de repente pueden haber personas que sí necesitan refugio y van a quedar a la cola, o se van a ver perjudicados. Y aunque no sea así, ¿por qué tú, si crees que hay abusos, por qué no podemos tener reglas claras? ¿Por qué tenemos que permitir el abuso o la mentira si uno puede tener una regla clara? ¿Y por qué van a ver los más vivos, se pueden aprovechar de eso, y los otros que son más correctos van a entrar por la ley migratoria? Eso es lo que a mí me preocupa. Yo digo lo siguiente, a ver, primero veamos la cifra y veamos de qué nacionalidad, etcétera. A ver, hagamos un poquito de historia. No olvidemos que yo estuve en La Moneda cuando el presidente Piñera anunció la política migratoria. Acuérdense que dijo que iba a ordenar la casa. Y de hecho, en un principio ordenó harto, pero después todos sabemos lo que ocurrió. No, pero estoy hablando de cuando partió el gobierno de Piñera, cuando partió. Y él estableció en ese momento la visa de responsabilidad democrática. Y después fue a Cúcuta y hizo un llamado a todos los venezolanos a venirse a Chile. Eso o sea, generó un incentivo. Eso es un dato de la causa y yo creo que fue un error, porque se quiso aprovecharse políticamente. Yo comparto las críticas, al régimen venezolano y la situación que sigue en Venezuela, y todos sabemos que los venezolanos están pasando hambre, y para mí, usted lo sabe, porque yo he votado a favor de todos los proyectos de acuerdo del Senado donde se ha condenado la situación que ocurre en Venezuela y en Nicaragua o en cualquier parte. No tengo doble estándar. Pero dicho lo anterior, el presidente Piñera, claro, lo hizo como fue un acto político para hacer un punto político respecto a lo que ocurría en Venezuela, en Cúcuta. Ahora, dicho lo anterior, vuelvo al punto, o sea, la pregunta es ¿cuántos, a propósito que venezolanos tienen estatuto de refugiado en Chile? Porque de repente estamos aquí creando una situación, o colombianos, y cuántos tienen otras nacionalidades. Por eso yo insisto, el problema en Chile no son los refugiados. Y creo que establecer una legislación que sea hiperregulatoria en términos de los requisitos formales u objetivos, que evita el abuso, que es verdad, podría eventualmente obligar a denegar el estatus de refugiado a alguien que realmente lo necesite. Y ahora, ¿ha habido abuso? Bueno, también ha habido abuso. Yo me acuerdo que al principio de los 90 hubo un escándalo por un consejero regional de la Quinta Región, no un consejero regional, un concejal de la Quinta Región que otorgaba certificados de persecución política de chilenos que pedían estatuto de refugiado en Canadá, y no fueron pocos. Y al principio de los 90 hubo un escándalo por eso. O sea, está bien, efectivamente, o sea, no está bien, está mal que así ocurra, y hay que reconocer que esto permite que haya abusos. Pero la forma de evitar los abusos es una buena gestión política del organismo a cargo, con las fiscalizaciones correspondientes, y no una legislación que establezca requisitos formales que permitan responder a las verdaderas solicitudes de refugio que están debidamente fundadas y que son necesarias. Ese es mi punto. También el director había dicho en sesiones pasadas, porque acuérdense que el presidente Piñera había modificado el reglamento de la ley del refugio y ustedes lo dejaron sin efecto. Y usted, cuando se le preguntó, dijo que era porque ustedes estaban de acuerdo con eso o con alguna de esas cosas, pero que creían que tenía que tener rango legal y no reglamentario. Y que iban a introducir modificaciones. Pero esta es la oportunidad. Entonces, a lo mejor esto es muy extremo, pero busquemos... ¿Puedo tomar la palabra, señora presidenta? Sí, 3 cosas. Nosotros como servicio nos preocupa proteger la institución del refugio. Entendemos que es una ley, digamos, que protege a personas que están siendo perseguidas por motivos ideológicos, políticos, etcétera, en sus países. Nos parece que eso es fundamental, que se use para eso, ¿ya? ¿Sí? El Estado de ese país. Claro. No entre privados. No, exactamente. No, o sea,
la FARC persiguen a la gente, refugiados de la FARC, que ya apoyan al canto de Pero la cualquier FARC. perseguido. Pues la ley, claro, la ley de refugio permite, es que la ley de refugio permite una, digamos, lectura amplia, al punto de que hoy día se podría considerar a toda la población venezolana, como lo hace Brasil, por ejemplo, ¿ya?, refugiada por el hecho de venir de Venezuela. Es una definición del Estado venezolano, ¿ya? O sea, el Estado chileno perfectamente... Si usted no me protege. Claro, el Estado chileno podría tomar esa definición y no lo ha hecho, afortunadamente. El punto es que a nosotros nos interesa proteger el refugio y que no se utilice como una forma de regularizarse a personas que vienen por motivos económicos, ¿ya? Porque efectivamente el refugio da acceso a una visa temporal por 8 meses a los solicitantes y por lo tanto aquellas personas que han ingresado irregularmente tienen el incentivo de solicitar refugio, decir que están siendo perseguidos. Entonces aquí lo segundo que quiero decir es que aquí lo importante es centrarnos, creemos, en el proceso de admisibilidad, en la admisión de las solicitudes de refugio. Y es por eso que tenemos una propuesta que viene en el próximo punto. Respecto de esto en específico, del tema del país de tránsito, nos parece que hay dos principios o dos cuestiones que se deben cumplir para que el Estado chileno pueda, digamos, rechazar una solicitud de refugio, ¿ya?, en función de lo que ha ocurrido con la trayectoria de esa persona anteriormente. Primero, que haya manifestado una voluntad o haya obtenido por parte de otro Estado protección internacional. O sea, si una persona estuvo en Perú 3 años, ¿ya?, y es venezolana, o es haitiana, o es de otro país, y solicita refugio en Chile porque lo persiguen en su país de origen, a nosotros nos parece que esa solicitud es infundada, puesto que vivió 3 años en Perú de manera segura, eventualmente con una visa y eventualmente con protección, ¿ya? Entonces nos parece que el criterio para, digamos, o sea, el criterio para reconocer la responsabilidad de otro país sobre la protección de una persona tiene que contener una expresión del Estado de entregar esa protección. Si Perú le entrega protección a una persona, el Estado peruano se está haciendo responsable de entregar esa protección, y una voluntad de la persona de, digamos, de expresión de que está segura en ese país, ¿ya? Nos parece que esos dos elementos son clave para poder avanzar y consolidar esta idea de que nosotros no nos podemos hacer cargo de personas que vienen de situaciones seguras, ¿ya?, y no vienen huyendo efectivamente de persecución. En cuanto a la admisibilidad, nosotros, digamos, que viene en lo siguiente, efectivamente consideramos que el rango legal es importante, o sea, es donde tiene que estar. La vía reglamentaria imponía una contradicción respecto a la ley, y por lo tanto tenemos una propuesta en ese sentido para que la Comisión pueda estudiar, que está en la minuta que enviamos a través del oficio que estamos revisando. ¿La puede convertir en indicaciones para la otra semana? Porque Sí. efectivamente... Sí, totalmente. O sea, tenemos una propuesta inicial y la podemos presentar como indicación Porque perfectamente. eso me preocupa, porque hoy día, en el mismo caso que usted señala, esa persona venezolana que obtuvo refugio o protección en Perú y hoy día viene a Chile y pide refugio, usted se lo da. Y el día que pide refugio, de acuerdo a la ley actual, le tienes que dar la visa por 8 meses y a los 8 meses a lo mejor le vas a rechazar el refugio. Pero estuvo 8 meses, anda a encontrarlo en los 8 meses para rechazar el refugio, po. Claro, Y ya va a estar con carnet. Que además el carnet dice que cuando vence, como está ahí en un proceso, esa Por otra eso- cosa que hay que arreglar, por favor. Por eso nos parece que nuestra propuesta de integrar el análisis de la trayectoria del tercer país tiene que estar en el proceso de admisibilidad. O sea, si en el proceso de admisibilidad la Secretaría Técnica del servicio, ¿no es cierto?, se da cuenta en la entrevista, ¿ya?, que la persona tiene una visa permanente en Perú, se declara no admisible, por decirlo en términos simples, o si tiene protección, o si tiene condición de refugiado. No. Antes, por eso, el procedimiento de admisibilidad es previo a entregarle la visa. Ese procedimiento de admisibilidad es Pero solo ahí, si pones un proceso de admisibilidad. sí, es que nuestra propuesta es poner un proceso de admisibilidad que permita descartar solicitudes infundadas. ¿Ya? Solicitudes infundadas, esto es personas que no están siendo perseguidas, que vienen por motivo económico, y personas que tienen protección ya concedida en otro país. ¿Ya? Eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Están las indicaciones. De acuerdo. Ojalá si las puede... Sí, para acotar a propósito de lo que señalaba
el senador Elizalde, Presidenta, nosotros en el servicio hemos formalizado el año 2022 en torno a las 4.000 solicitudes, ¿ya?, que están en la línea de las formalizadas en años anteriores. Y hemos concedido 60, o sea, luego de que hemos analizado en la comisión, digamos, no las concedemos nosotros, recomendamos y el subsecretario finalmente las firma. Pero, claro, para dimensionar también la magnitud del problema, creemos que es importante esta modificación en la ley de refugio para que no se convierta en una vía de regularización de personas que en realidad no requieren protección. Querido presidente, esas 4.000 ya tienen, porque hay 4.000 solicitudes de refugio que hoy día tienen visa por 8 meses. Después ya no lo encontraste más. Si ese es el problema. Y de esas 4.000, una vez que a los 8 meses tú haces el análisis, dice efectivamente 160 o 60 no más. Perdón. Y ya le rechazaste, pero anda a encontrarlo, pues. No, Si perdón, ese- senador. Pero director, si yo me conozco la ley, yo no, mire cómo se ríe su amigo al lado. No, pero si las personas, Sí, así, po. las personas cuando solicitan refugio obtienen una visa temporal de De 8 8 meses. meses, De ocho- con en, carné, con en ese cédula. proceso, ellos son sometidos a un procedimiento de entrevistas de elegibilidad y le puedo dar el dato de cuántas personas no llegan a eso, pero la gran mayoría, se lo aseguro, pasa por el procedimiento de admisibilidad. seguro que la- Si se le rechaza, Quedan en Chile igual. se le puede rechazar con abandono o se le puede rechazar con visa, dependiendo de la situación. Si tiene falta como ingreso clandestino, normalmente se rechaza con abandono, ¿ya? Ya, pero Y usted me pero dice- está la persona perfectamente detectada, de hecho está yendo a la oficina del servicio, está yendo Está bien, pero el día que usted le perdió la tenemos pista, nunca más la dirección, encontró, usted etcétera. como clandestino, o sea, las 4.000 están adentro. Los 4.000 están siendo analizados, muchos de ellos están siendo analizados y están adentro, pero están usted de me manera dice- regular. Están adentro porque están con la visa de solicitud Hay de 4.000 8 personas meses. que ingresaron por refugio, no es menor 4.000, po, presidente. Pero ingresaron, Son ingresos clandestinos. esas personas ingresaron como turistas. No, refugio. Muchos. No, ingresaron como turistas. No es que llegan a la frontera, no. No, No pues es que llegan a la frontera y en la frontera digan, pues solicitó refugio. Entran a la frontera y entran como turistas y después realizan la acción de refugio, ¿no? tenemos Pregunto. solicitudes de refugio de personas que han ingresado por la vía irregular, tenemos personas que han ingresado con visa transitoria, ¿ya? Y tenemos personas que son residentes del país y que solicitan refugio, ya dentro del país, incluso con una visa temporal, ¿ya? Por eso digo, no son 4.000 adicionales porque están solicitando refugio. El adicional es mucho menor. Ya, No sé, no me engruba. no, pero no, ¿qué digo yo? A ver, no es que la persona entró a Chile en todos los casos pidiendo refugio en forma inmediata y por tanto que entró como solicitante de refugio. Son personas que han ingresado a Chile y que una vez, muchos de ellos, ya estando en Chile, solicitan el refugio. Y de ellos son algunos que tienen residencia temporal. Hay otros que ingresaron irregularmente también, hay de todo. Entonces, no son 4.000 que se suman. Si se eliminara la institución del refugio, vámonos al extremo, que yo no quiero que ocurra, pero vayámonos para ejemplificar, no es que esos 4.000 no habrían estado nunca en Chile. Habrían estado igual, la mayoría de ellos habría estado en Chile bajo una condición distinta. Porque ya habían ingresado, no sé si me explico. De hecho, Presidente, te explicas tan Presidenta. bien, pero al haber 4.000 solicitudes que la Dirección Nacional de Migraciones de Refugio tiene que analizar, y él mismo ha dicho que de esas 4.000 hay 66, ¿cuántas? 160 que va a acoger, esas 60 que de verdad, en el fondo, a lo mejor se hubieran acogido mucho más rápido, se les hubiera atendido mucho mejor, porque 60, de verdad tienes que tener una admisibilidad previa. Hay mucha gente que pide refugio sin tener las condiciones para pedir refugio. ¿Cómo limpias eso para que de verdad protejas a la gente que necesita refugio y protección real? Ese es el tema. estamos totalmente de acuerdo. Para evitar que lo que haga el concejal chileno que anda acá. Exacto. Ya, pero, director, ojalá si pudiera, a más tardar el martes de la otra semana, ingresarnos las indicaciones, cosa que usted...
que no es necesario que sea necesariamente, para la redundancia, una indicación formal del gobierno, sino que puede bastar una propuesta de redacción y la podemos firmar nosotros mismos. O sea, no sé si me explico. O sea, no, porque yo entiendo que el gobierno, bueno, yo he sido ministro y he trabajado en otra responsabilidad dentro del gobierno y hay un trámite burocrático que es lento para que la firme el presidente de la República, las indicaciones, en fin. Pero si el servicio tiene una propuesta de redacción, esa propuesta de redacción la puede plantear y nosotros mismos podemos presentar la indicación en la medida que sean admisibles. Yo entiendo que son admisibles. Salvo que le establezca facultades a la Dirección Nacional de Migraciones, porque ahí son facultades de servicio público, eso serían de ellos. Bueno, habrá que hacer la conversación correspondiente. ¿Ya? Y lo otro, bueno, nosotros la propuesta la tenemos. ¿De redacción? Está en el oficio. Ahora, ya. Por la formalidad de cómo esto se procesa, no podemos ver, pero está en el oficio, hay una propuesta, no es una indicación, es una propuesta de lo que nosotros creemos muy parecida a la 37 bis que está en el reglamento. Perfecto. Mejorada, creemos nosotros. ¿La podéis revisar bien y decirnos si hay alguna que son de iniciativa exclusiva y se las manda al director para que esas las tramiten ustedes como indicación al Ejecutivo y las otras las vemos nosotros? Gracias, Presidenta. Una consulta. ¿Los venezolanos hoy día vienen con visas? Una. Y dos, lo explicó recién la senadora, la presidenta de la Comisión, dice, una persona emigrante pasa por 5 países antes de llegar a Chile. ¿Por qué nuestro país no exige que en la primera embajada donde está haga el trámite para seguir acá? ¿Por qué no se puede hacer eso antes que lleguen indocumentados al país? Sí. Que el venezolano que está en Colombia quiere venir a Chile. ¿Irá a la embajada de Chile a pedirlo, o de Colombia? Lo que pasa es que ¿Por qué no se puede hacer el trámite en el país donde está? Pero eso es lo ideal, pero ¿cómo tú vas a saber aquí en Chile? ¿Cómo el director va a saber qué personal tendrá que llegar con un documento como usted llega cuando va a Estados Unidos? Pues ese requisito está en la ley migratoria, que tú tienes que incluir. Sí, en el caso de las personas que vienen de Venezuela, de Haití, de República Dominicana y de otros países, no, porque estos son casos específicos, no aplica para argentinos, peruanos, bolivianos, etcétera. Hablamos de venezolanos en América Latina y el Caribe, cubanos también, dominicanos, etcétera. Ellos tienen que pedir primero visto consular, que es un requisito adicional a lo que establece la ley de extranjería. O sea, se les requiere una solicitud para ingresar como turistas o de manera transitoria al país. Tienen que hacer una solicitud consular, visa turista, caso de China, Australia, en fin. Venezuela está dentro de ese grupo, entonces ese es el primer requisito. Luego, si quieren solicitar una visa temporal para venir a trabajar, estudiar, etcétera, eso tiene que hacerse desde el extranjero. No en el consulado, sino que en el servicio a través de la plataforma. Y eso aplica para todo el mundo. O sea, para todo el mundo, incluso visas Mercosur, tienen que solicitar las visas en nuestra plataforma desde el extranjero, para ingresar como temporal. Para ingresar como turistas, por ejemplo, argentino, se le otorga en la frontera la autorización peruano, boliviano, etcétera. Claro. O sea, hay países a los que se les pone este requisito, que tienen este requisito adicional del visto consular para ingresar como turista, que es el caso de Venezuela. ¿Ya? De hecho, por el principio de reciprocidad, hoy para ir a Venezuela se requiere visa. Los chilenos que van a Venezuela requieren visa. No así para República Dominicana y para Haití, que en el caso de que ingresen a Chile tienen que haber solicitado la visa correspondiente. No es el caso, perdón, de los demás países de América Latina, que basta la cédula de identidad para ingresar y no... No te piden pasaporte. Sí. Pero yo entiendo la preocupación, pero es una preocupación que tiene que ver más con el control de frontera, con la capacidad de control de frontera, para evitar que las personas entren sin requisito, ¿ya?, que con el requisito mismo. Pero una pregunta, ¿cuántos venezolanos han ingresado, por ejemplo, el último año, el año 2022, a Chile? No, documentados. ¿Cuántos documentados? Le puedo entregar la estadística. A ver, creo que la ando porque el que entró irregular, como entró irregular, no necesariamente está catastrado, no se sabe si está. Pero a propósito de la medida que se ha adoptado de la solicitud de la, ¿cómo se llama? Autorización consular. Sí. ¿Cuántos son los venezolanos que ingresaron a Chile? Sí, no, le puedo enviar el dato, ahora no lo tengo, el de Venezuela, el de cuántas, en el fondo, cuántas vistos consulares a venezolanos se han entregado y cuántas visas temporales se han entregado a venezolanos. Ese dato se lo podemos enviar. ¿Del año pasado? Sí. Porque es probable que haya cambiado el flujo respecto a años anteriores o aumentado.
No, lo que ha ocurrido en Chile es que se ha mantenido un flujo irregular de personas venezolanas, ¿ya? Porque no han aumentado mucho las solicitudes. Que han pasado por albergue, por Colchane, son 51.520, más o menos. Del año sí, que son un poco menos que los del año pasado. Irregulares, Esos son catastrados. no son catastrados porque que hay dos catastrados. Que han pasado por los albergues. Denunciados o autodenunciados por la Policía de Investigaciones, que es una foto que no necesariamente se registra en el momento que la persona ingresó, porque una parte importante, en torno al 20% de las denuncias por ingreso clandestino que tiene la Policía de Investigaciones son de la región metropolitana. Y sabemos que no pasaron por el paso de los Libertadores directo a la región metropolitana, sino que hay gente que viene del norte que o son fiscalizados o se autodenuncian en Santiago, ¿ya? En un tiempo y la fecha de ingreso es declarativa. ¿Ya? Entonces es un dato aproximado. Y el nombre también, y la elección, etcétera. Es todo muy declarativo, por eso es importante resolver y abordar eso. Y el otro es el dato de Carabinero. El otro es el dato de Carabinero, que ese es la detección misma del ingreso clandestino. Datos que también se los podemos, digamos, hacer llegar, ambos. Ya, pero, director, yo quiero avanzar y tratar de buscar acuerdos, y en lo que no hay acuerdo lo votamos. La indicación está ahí, se la podemos enviar. El secretario va a tratar de hacer el comparado, va a sacar como indicación todo lo que es admisible y lo firmamos nosotros, que es lo que hay acuerdo. Lo que sea de iniciativa inclusiva, le va a avisar a usted para ver si las puede tramitar y las manda para que la ingresemos como del Ejecutivo. ¿Ya? Y tratar de despacharlo la otra semana o de aquí a fin de mes. ¿Ya? Y digamos, a mí no me interesa... me interesa avanzar y perfeccionar para tratar de mejorar la ley, nada más que eso. ¿Ya? De acuerdo. Gracias. En todo caso, ya le entregamos copia al Ejecutivo de la y ahí va la copia de la sentencia al requerimiento, que el legislador no que puede, dice claramente que no puede excederse el plazo constitucional. Porque el artículo es distinto que estamos proponiendo. Sí, pero era por lo mismo, por 72 horas, era que el Tribunal Constitucional decidió que el plazo constitucional no podía el legislador implementar. La ley se había excedido en la Constitución. Exacto, por lo tanto... Pero por el control judicial, no más de 48 horas sin control judicial. O sea, en rigor en Chile, a las 48 horas tú tienes que ir donde un juez, siempre. Porque siempre. Cuando habla de los 5 días y los 10... vaya al juez también. Vas al juez, es el juez el que autoriza los 5 días, regla general, y en el caso de la conducta terrorista, el juez el que autoriza los 10 días. Y a las 48 horas... eventualmente dictar prisión preventiva si es que están algunas de las causales que establece la ley en el caso de delito. O sea, una persona puede estar 6 meses, privado de libertad 1 año, si es que así lo determina el juez, y el juzgado de garantía cada cierto tiempo va revisando esa decisión. Pero las 48 horas son para el juez. Entonces, si a las 48 horas hay un juez, podría eventualmente, yo entiendo que ese es el argumento jurídico, que habiendo hecho las 48 horas un juez, se podría ampliar el periodo de retención en este caso hasta por 5 días. Yo creo que no, yo lo haría, pero pondría las dos cosas. Es el fundamento jurídico por el cual no sería necesaria la reforma constitucional. Hay 2 días. El trámite administrativo, el afectado puede recurrir al hacerlo. Yo pondría las dos cosas porque si no los tribunales... No, lo que se está planteando es que el juez autorice más días. O sea, la Policía de Investigaciones dice, sabe que no alcanzo dentro de 48 horas, necesito 5. Y le solicita un juez y el juez lo autoriza. Y entiendo que por ese fundamento el Servicio de Migraciones considera que no sería necesaria la reforma constitucional, porque pasa por un juez. Ningún juez lo va a autorizar diciendo que no hay reforma constitucional, que el 19 número 7 no amplía más de 48 horas. Por eso yo digo que son los dos necesarios. Lo que es verdad, porque puede que digan no. Son garantistas, pues. Ellos nos dijeron que eran de entre 5 y 7, el servicio estima que 5, hasta 5 en algunos casos. Pero yo lo haría así, no. Ya. Bien, habiéndose cumplido el... Dígame. La sesión es igual. Se levanta la sesión. Corte la transmisión, por favor.